número 352. La parte que proponga el dictamen de expertos lo hará presentando de una vez los puntos sobre los cuales deban versar el peritaje y designar el experto en su parte para la evacuación de esta prueba. El juez dará audiencia a la otra parte por el plazo de 2 días para que se contaran de la fecha de la celebración de la primera comparecencia a efecto de que manifieste sus puntos de vista en respecto del término propuesto y designe su propio experto. El tribunal, en definitiva, señalará los puntos sobre los cuales ha de versar el expertal. Su dictamen lo emitirán los peritos oralmente o ya sea de forma escrita en la audiencia que habrá de señalar el juez y solo en caso de estos no se pusieren de acuerdo, designará un tercero en discordia que dictaminará en la audiencia más inmediata se señale para la recepción de las pruebas del juicio o en un auto para mejor proveer en su caso. Aquí nosotros empezamos relacionando el artículo 332 en el inciso E. ¿Por qué el inciso E? Porque nosotros debimos mencionar este tipo de pruebas en nuestro apartado en el inciso número E, donde dice los medios de prueba, ¿verdad? Por eso lo relacionamos con lo que dice el inciso E. También relacionamos lo que es el 166 del Código Procesal Civil y Mercantil. 166 Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí, ahí estamos, hablamos de la aceptación y recusación de los expertos. Dentro de los 5 días de notificado, los expertos aceptarán personalmente el cargo, en cuya oportunidad el juez se los discernirá si no comparecieren o no aceptaren dentro del mencionado término. La parte interesada deberá proponer por una sola vez un nuevo experto dentro del término que se fije el juez bajo procedimiento de hacer la designación del juicio. Quería comentarles, se recuerden que así como dividimos el código de trabajo, espero que ustedes tengan separado su código civil. No sé si ustedes ya lo han hecho. No, licenciada. No, licenciada. Bueno, miren, nosotros dividimos en nuestro código de trabajo que existe un área administrativa, un área colectiva, un área procesal, el área individual, perdón, el área colectiva, la procesal individual, procesal colectiva y la administrativa, ¿cierto? Correcto, licenciada. Vale. Entonces, miren pues, esta es como una foto. Estoy haciendo un paréntesis a lo que es la clase, ¿verdad? Este es mi código procesal civil y mercantil. Se dan cuenta que en la parte de aquí arriba existe, yo lo separé así, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso significa que yo en la parte de aquí arriba tengo los libros, ¿sí? Esta parte que ustedes miran acá son los libros. Eso significa que entonces, ¿cuántos libros tiene el Código Procesal Civil y Mercantil? 5. 6. Vale. El primer libro, váyase al índice de su Código Procesal Civil y Mercantil. Váyase al índice. En el libro número 1, ¿en qué encontramos? Disposiciones generales. Encontramos, aquí está, miren, no sé si se logra ver. ¿Se logra ver? Aquí es el número 1. ¿Sí? Disposiciones generales. Ahora, esta es solamente de mencionar. ¿Alguien tiene abierto su micrófono? Voy a cerrar el de todos, o sea que no van a poder hablar, porque parece que alguien tiene abierto el micrófono. Entonces,
Si alguien tiene alguna duda, me lo hace saber en el chat. Y así podemos continuar. Entonces, aquí tiene disposiciones. El número 1 es disposiciones generales. ¿Sí? Usted póngale número, así el primero al primerito. El disposiciones generales solamente tiene 1, 2, 3, 4 títulos. ¿Sí? Búsquelos ahí en su índice y va a ver que solamente tiene 4. Que son los que yo tengo aquí al lado. ¿Sí? Aquí al lado. Y únicamente es ficción ordinaria. Tiene lo que es personas que intervienen dentro del proceso. Tiene el ejercicio de la pretensión procesal y los actos procesales. Aquí estamos hablando a nivel procesal. Aquí vamos a encontrar en esta primera parte todo lo concerniente a nivel procesal. En el libro número 2, el papelito acá, ¿cuántos títulos tiene? ¿Cuántos títulos tiene? Vamos a ver acá. ¿Cuántos títulos tiene? 3, licenciada. 4. ¿Cuántos títulos? Acá estamos hablando de títulos. Y eso significa que son 4 títulos porque consta de juicio ordinario, juicio oral, juicio sumario y juicio arbitral. ¿Sí? Vale. Entonces, yo necesito el 326, me está diciendo que yo puedo relacionar el Código Procesal Civil y Mercantil, el Código de Trabajo, perdón, lo puedo relacionar con la ley adjetiva que es el Código Procesal Civil y Mercantil. Pero ¿en dónde encuentro todo esto? Y esto está en el primer título. Lo encuentro dentro del título que dice juicio ordinario. Vamos al juicio ordinario. Ustedes enfóquense al juicio ordinario, al título primero. En el título primero solamente hay 6 capítulos. ¿Sí? Los capítulos yo los pongo en la parte de abajo, que es lo que a mí de forma inmediata me hace ver en dónde están las cosas, ¿verdad? Títulos, capítulos. Bueno, entonces dentro del primer título, que es el juicio ordinario, voy a encontrar disposiciones generales, voy a encontrar la demanda, voy a encontrar el emplazamiento, sustanciación de lo que es la jactancia, del juicio, perdón, y lo que es la prueba. Entonces significa que yo me tengo que guiar por lo que dice acá. Aquí hay un área específicamente de prueba. O sea que aquí encontramos la prueba. Está entonces en el libro 2, título primero, que es el juicio ordinario, y me voy en el apartado del capítulo que dice pruebas. Si usted observa donde dice pruebas, aquí hay varias secciones. A ver si ya cerraron el micrófono para abrirlo acá. Entonces, en el apartado donde dice pruebas, hay varias secciones. Está la sección primera, que es la parte general, como cualquiera. En la parte general encontramos los medios de prueba. Si usted lee en el artículo 128, están enumerados todos los medios de prueba. ¿Sí? Si hablamos de la sección segunda, hablamos de declaración de partes. Si usted quiere, puede subrayar declaración de partes igual. Esa es mi forma de estudiar o de comprenderlo o manejarlo. Si quiere lo hace, si no, no, porque no estamos en clase civil, estamos en clase de trabajo, ¿verdad? Bueno, pero si usted quiere, le puede subrayar y póngale declaración de partes igual civil. Pero esta declaración de partes para lo que es el área laboral se llama confesión judicial. Entonces, en la parte de abajo le puede usted poner con lápiz, si usted quiere, confesión judicial y entre paréntesis, laboral.
¿Estamos? Perdón, Ligda, ¿qué dijo? Confesión Judicial. judicial. Confesión, ¿verdad? Ajá, confesión judicial. Perdón, ¿en qué artículo dijo Lick? Perdone. Miren, pues, vamos a aprender a manejar el código. Yo lo que quiero es que ustedes lo manejen. Dijimos que habían libros, en libros. En el libro era todo lo que era el área procesal, el libro primero. Pero yo quiero enfocarme en el libro segundo. En el libro segundo hay 4 títulos, que es el ordinario, oral, sumario y arbitral. ¿Sí? Yo me tengo que enfocar en el área ordinaria. ¿Estamos? En el área ordinaria yo voy a encontrar disposiciones generales, ¿sí? La demanda, el emplazamiento, sustanciación del juicio y llegamos al apartado de pruebas. ¿Estamos? En el apartado de pruebas encontramos las secciones, encontramos varias secciones, ¿sí? O sea, está separada la prueba. Por eso dice sección primera, sección segunda, sección tercera, sección cuarta, ¿sí? Bueno. Entonces, en la primera, estamos hablando de un área general, ¿sí? Inclusive aquí en el 128, si usted lo mira, se encuentra lo que son enumerados todos los medios de prueba. En la sección segunda, que es el artículo 130, vamos a ver, al 141, ahí habla de declaración de partes. Pero cuando habla de declaración de partes, eso es el nombre con que se conoce ¿en qué rama? Civil. Civil. Ok. Esta misma área, pero para laboral, ¿cómo les dije que se llamaba? Confesión judicial. Confesión judicial. Confesión judicial. Correcto. Entonces, en la parte de abajo les pedí que pusieran confesión judicial, entre paréntesis, ¿verdad? Y a la par laboral. En la sección tercera, encontramos declaración de testigos. ¿Sí? Eso está en el artículo 142 y abarca hasta el artículo 163. Después encontramos en el 164 lo que son el dictamen de expertos. ¿Sí? El 164 en la sección cuarta hasta el 171. En la sección quinta dice reconocimiento judicial. Entonces puede ponerle usted, no dice reconocimiento judicial igual civil, ¿verdad? O sea, se llaman. Pero, Disculpe, licenciada, perdone, ¿cómo fue que dijo en la anterior, perdone? igual. En la sección cuarta, tercera, quinta. Dime. En la que termina en el 171, perdón. Ok, ese sí está como dictamen de expertos. Dictamen de expertos es dictamen de expertos para ambos, ¿sí? Vale. Ahora, la sección quinta, ahí dice reconocimiento judicial. Entonces, reconocimiento judicial igual civil. Pero para laboral es conocida como inspección ocular. Entonces le puede poner abajo, ¿verdad? Con lápiz, si usted gusta. Inspección ocular es laboral, ¿verdad? Esa le abarca del 172 al 176. Y está la sección sexta, que son pruebas de documentos, esa sí se llama exactamente igual. Está lo que es la sección séptima, que son medios científicos de prueba. Y la sección octava, que hablamos de las presunciones legales y humanas. Entonces, la prueba directamente, si ustedes se dan cuenta, pues fundamentamos en el artículo 326 del Código del Trabajo y por su obligatoriedad podemos leer la ley efectiva y ya sabemos en dónde encontrarla. La vamos a encontrar toda en el segundo libro, primer título, ¿sí? Y en el capítulo, a partir del capítulo número 5, ¿verdad? Porque ahí comienza lo que es el área de pruebas. ¿Estamos?
Sí, licenciada, gracias. Entonces, ahora vamos a continuar. Bueno, entonces, nuestro código de trabajo en el 352 relacionamos el 332 inciso E y el 166 del Código Procesal Civil y Mercantil. Prueba documental. ¿Qué es la prueba documental? Ella me está hablando de prueba documental. Entonces, yo puedo relacionar la prueba documental que me dice mi código de trabajo. Y dice, documento es todo escrito que se reúnen las condiciones fijadas por la ley que acredita la declaración de un contrato, hecho o disposición que en él se ha referido a constar por parte de autores o la cosa que representa mediante la escritura una declaración de verdad o facultad, destinado a servir como prueba o como medio de prueba de un hecho de relevancia jurídica. Hay diferentes clases de pruebas. Por ejemplo, en este caso de documentos pueden ser documentos auténticos, documentos públicos y documentos privados. Si son documentos auténticos, son los que expiden los funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus atribuciones al tiempo de suscribir. Documentos públicos son los autorizados por un notario con formalidades requeridas por la ley. Y los documentos privados, que son omitidos o suscritos por una persona particular, que carecen de solemnidades que establecen la ley para los documentos públicos auténticos. Aquí, en esta, usted puede relacionar en lo que es el artículo 30. ¿Qué dice el artículo 30? Del Código de Trabajo, licenciada. El Código de Trabajo. Otras atribuciones. El secretario tendrá, además de las atribuciones que señala el Reglamento General de Tribunales. Ay, perdón, estaba leyendo el Civil y Mercantil, disculpe. No tengas pena. 30 dice, la prueba. La prueba plena del contrato escrito solo puede hacerse con el documento respectivo. La falta de este o la omisión de alguno de sus requisitos se debe imputar siempre al patrono y si a requerimiento de las autoridades de trabajo no lo exhibe, debe presumirse, salvo prueba en contrario, ser ciertas las estipulaciones de trabajo afirmadas por el trabajador. El contrato verbal se puede probar por los medios generales de prueba y al efecto pueden ser testigos los trabajadores al servicio de un mismo patrón. Ok, muy bien. Entonces, aquí estamos hablando en relación a lo que es la prueba. Aquí miremos también el artículo número 38, prueba documental, siempre prueba documental. Por eso estamos hablando, artículo 38. Aquí hablamos de contratos colectivos de trabajo. Es aquel que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajo y uno o varios patronos, uno o varios sindicatos de patronos, en virtud del cual el sindicato o sindicatos de trabajo se comprometen bajo responsabilidad a que alguno o todos los miembros se ejecuten labores determinadas mediante una remuneración que deben ser ajustadas individualmente para cada uno de estos y percibida en la misma forma. Entonces, aquí me está hablando en relación a lo que es la plena prueba, ¿verdad? ¿Qué dice el artículo número 39? El contrato colectivo de trabajo debe celebrarse siempre por escrito y siempre dando 3 ejemplares, uno para cada parte y el otro que el patrono queda obligado a hacer llegar a lo que es la inspección, a la Dirección General de Trabajo, ¿verdad? Por medio de la autoridad de trabajo más cercana dentro de los 15 días posteriormente, ¿verdad? También el contrato de trabajo colectivo solo puede aprobarse por medio del documento respectivo y la falta de este da lugar a que el sindicato o sindicatos de trabajadores queden libres de responsabilidad que hayan contraído conforme al artículo anterior y a que dicho contrato se transforme en tantas relaciones individuales de trabajo como trabajadores estén ligados por él. También mencionemos lo que es el artículo 102 del Código de Trabajo, que dice: Todo patrono que ocupe permanentemente a 10 o más trabajadores debe llevar un libro de salarios autorizado y sellado por el Departamento Administrativo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el que está obligado a suministrar modelos y normas para su debida impresión.
Todo patrono que ocupe permanentemente, ahora sería 1 o más trabajadores, sin llegar al límite de 10, debe llevar planillas de conformidad con los modelos que adopte el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Sí. Entonces, por ejemplo, en la demanda, la parte actora puede decir, mire, como en parte de prueba documental, necesito que la parte demandada exhiba el contrato de trabajo. Necesito que exhiba el libro de salarios. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? La falta de esto, la omisión de algunos requisitos se deben imputar siempre al patrón, ¿verdad? ¿Qué dice el 353 del Código de Trabajo? Artículo 353. Cuando fuere propuesta como prueba la exhibición de documentos o libros de contabilidad, de salarios o de planillas por el actor, el juez la ordenará para la primera comparecencia, combinando a la parte demandada, si fuere esta la que deberá exhibirlos, con una multa de 50 a 500 quetzales en caso de desobediencia, sin perjuicio de presumirse ciertos los datos aducidos al respecto por el oferente de la prueba. Si esta prueba fuera ofrecida por la parte demandada, igualmente deberá cumplir con presentarla en la primera audiencia. Si fuera necesario practicar expertaje en los libros de contabilidad, de salarios o de planillas o en los documentos, se procederá en la forma que señala el artículo anterior, debiéndose combinar por el tribunal o a quien deberá exhibirlos para tal fin, con las multas establecidas en el párrafo precedente si no cumpliere con el mandato del tribunal. Ok, muchas gracias. Y estamos también, por eso es que lo relacionamos, ¿dónde lo debemos de pedir? En nuestra demanda, el inciso E, ¿verdad? Pero ves, en la demanda, el inciso E, pues deriva todos los artículos que le estoy mencionando, ¿verdad? A quién tiene que aportar la prueba, a la hora de exhibir, si la empresa debe tener, por ejemplo, libros, todos los artículos en relación a la prueba documental se los estoy relacionando acá, para que usted mismo lo pueda anotar en su momento de trabajo, ¿verdad? Y aquí prácticamente a la hora que nos dan la primera resolución, nos notifican la primera resolución, la resolución de trámite es clara en decirnos que todas las personas deben comparecer a la audiencia con sus medios de prueba, ¿verdad? Entonces, y el 346 dice todas las partes deben recibir inmediatamente por el juez en la primera audiencia. Para efecto, las partes están obligadas a concurrir con sus pruebas respectivas, ¿verdad? Entonces, si esta audiencia no fuera factible recibir todas las pruebas por imposibilidad del tribunal o por naturaleza de las mismas, se señalará una nueva audiencia, que debe practicarse dentro del término no mayor de ¿cuántos días? De 15 días a partir de la primera comparecencia. Ok, esto es lo que dice la ley, ¿verdad? Pero normalmente por la agenda o por la carga de trabajo, pues se agenda lo más pronto posible. Ya les mencioné cómo se agenda, ¿verdad? Si alguien pues, presenta un desistimiento o no se le pudo notificar a todas las partes, ahí se mira un espacito en la agenda de audiencias, ahí se coloca directamente la audiencia, ¿verdad? Pero la ley dice que es no mayor de 15 días. Entonces estamos hablando que es una segunda audiencia. Pero, ¿qué pasa? Si extraordinariamente y siempre por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes no hubieran sido posible aportar todas las pruebas, el juez podrá señalar una tercera audiencia para ese efecto. Exacto. Esta última audiencia se practicará dentro del término de ¿cuántos días? 8 días. 8 días. 8 días contados a partir de la segunda comparecencia bajo la estricta responsabilidad del tribunal. Los tribunales de trabajo y prevención social tienen la facultad para señalar términos extraordinarios cuando una prueba debe de pedirse a algún lugar fuera de la República. Igualmente quedan facultados para tomar todas aquellas medidas que sean necesarias a efecto que las pruebas puedan ser propuestas en el tiempo por las partes que se estimen absolutamente indispensables y no se dejen de recibir. Y entonces cerramos el artículo 353 con todos estos artículos, por favor, para que ustedes los puedan relacionar. Los coloqué acá porque no eran muchos, ¿verdad?
La confesión judicial o declaración de falta. ¿Qué es eso? Bueno, es el medio de prueba legal que se produce mediante una declaración tácita o expresa derechos personales de conocimiento, por lo que reconoce una afirmación del adversario, siendo la función específica de provocar, intentar provocar el convencimiento del juez sobre la existencia o inexistencia de lo que son los hechos. Dicho medio de pruebas presupone que el derecho de las partes contenida de ofrecer como prueba o confesión judicial del adversario, el cual está obligado de presentarlo a declarar y responder en pliego de posiciones. El pliego de posiciones son las preguntas, ¿verdad? Sobre los hechos controvertidos, que les sean formuladas con claridad y precisión, en sentido afirmativo aquí me faltó afirmativo o negativo. Por ejemplo, aquí dentro del pliego de posiciones, la señora jueza es quien califica el pliego de posiciones y le pregunta a la persona que le está haciendo seguramente las preguntas, diga al absolvente, que es como un nombre que se dirige a la persona, si por ejemplo el libro en relación a alguna pregunta del libro de salarios, por ejemplo, entonces esa persona no puede ponerse a decirle a la juez, mire, sí, es que fíjese que feo, y la verdad puede ser, no. Aquí solamente puede contestar afirmativo o negativo, ¿verdad? Cumpliendo con los requisitos de la demanda en el artículo 133 del Código Procesal Civil Mercantil. Ahora ya ustedes saben por qué es que nos estamos refiriendo al artículo procesal civil mercantil. Nos referimos en relación por supletoriedad del 326 y lo encontramos en ¿dónde? ¿En qué apartado? Título, libro ¿qué? Libro 2, título primero y en el apartado de Título 5. exacto, el artículo 5, el apartado de prueba, ¿verdad? Y en el artículo 133 menciona las posiciones. Las posiciones versarán sobre los hechos personales del absolvente o sobre el conocimiento de un hecho expresado con claridad, precisión y en sentido afirmativo. Cada posición debe versar sobre un solo hecho. Dos hechos pueden comprenderse en una misma pregunta. Cuando estén íntimamente relacionadas las preguntas, deben referirse a hechos controvertidos en el proceso. El juez deberá ser escrupuloso con el cumplimiento de este precepto, ¿verdad? Entonces, y la persona, el absolvente, está bajo juramento de ley, ¿verdad? De conformidad con el pliego de posiciones, que pues todo lo que prácticamente diga tiene que ser cierto, ¿verdad? Aquí les mencioné que debe ser previamente calificado por las preguntas por el citador, ¿verdad? Teniendo claro que si el citado que ha percibido de comparecer a presentar a confesión judicial no se presenta, será declarado en confesión derivado del pliego principal, de lo que son el pliego de preguntas adicionales que se le formulan. Si la confesión judicial fuera ofrecida por el demandante, se ordenará su diligenciamiento en la audiencia del juicio oral laboral, pero si fuera el demandado el que la ofrece, se dispondrá su sustanciación en la audiencia más inmediata que se señale para la recepción de pruebas. La confesión judicial, la confesión sin posiciones, perdón. La confesión sin posiciones, aunque no se encuentre en el listado del artículo 128, ahora ya vemos que en el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil, en las disposiciones generales, está declaración de partes, declaración de testigos, dictamen de expertos, reconocimiento judicial, el quinto de documentos, medios jurídicos de prueba, presunciones legales y humanas, ¿verdad? ¿Ah? Adelante, licenciado. Ok, entonces, aquí me está diciendo constituye también un medio de prueba idóneo en el proceso laboral, el cual se ofrece sustanciado conforme a la 141 del Código Procesal Civil y Mercantil. Vámonos a lo que es el 141. Aquí en el 141 me dice confesión sin posiciones. Cuando la confesión no se haga al absolvente sin posiciones, sino la demanda o en otro estado del proceso, la parte interesada podrá pedir y deberá decretarse la ratificación.
Hecha y esta la confesión quedará perfecta. La citación se hará bajo percibimiento que, o sea, que debe de llegar, ¿verdad? Por eso se le está percibiendo porque se le está condicionando que si no, ¿qué sucede? Se va dicta, ¿verdad? De que si dejara de asistir a la diligencia, si gusta, ¿cómo tendrá consumada la ratificación? Muy bien. Entonces, aquí mencionamos también lo que es el 139 del Código Procesal Civil y Mercantil, donde dice valor probatorio, la confesión prestada legalmente produce plena prueba. Las asserciones contenidas en un interrogatorio que se refiere a los hechos personales del interrogante se tendrán como confesión de este. El declarado por peso puede rendir prueba en contrario. La confesión extrajudicial solo se tiene como principio de prueba. Dicho en medios de prueba presupone que el derecho de las partes sin contienda de ofrecer como prueba la confesión sin posiciones del adversario cuando estima que el memorial de la demanda en sus ampliaciones u otro memorial en el que se declara o se reconoce hechos pertinentes o controvertidos en la demanda. Se puede pedir al adversario, obviamente ante el juez, que reconozca o ratifique el contenido de tales declaraciones o reconocimientos expresados en los memoriales que se presenten en lo que es en la secuela de la demanda, los cuales, una vez reconocidos ante juez, tendrá efectos como confesión judicial de parte. ¿Cuál es la diferencia entre confesión judicial y confesión sin posiciones? Se los llevaré acá. Es meritorio tener presente que se denomina confesión sin posiciones y tiene efecto de confesión judicial, aunque se diferencia en esta última porque la confesión judicial se genera y se produce de las respuestas que la parte declarante confiesa al juez, mientras que la confesión sin posiciones se genera no de preguntas o articulaciones directas, sino de expresiones o reconocimientos de hechos en cualquiera de los memoriales contenidos de demanda de otro memorial. Vamos a lo que es la inspección ocular. La inspección ocular, aunque se sustancia conforme al artículo 173 al 190, ustedes se pueden posicionar del Código Procesal Civil y Mercantil, no se denomina proceso laboral de conocimiento judicial, sino inspección ocular. De lo que resulta ofrecerla como reconocimiento judicial, notoriamente sería inadmisible porque sería una prueba contra derecho, porque el Código de Trabajo no la reconoce o no la establece como tal, sino que, reitero, lo que establece como inspección ocular y así se debe de ofrecer. Dicho medio de prueba, pues presupone que el derecho de las partes en contienda de ofrecer como prueba la inspección ocular sobre personas, lugares, cosas que le interesan al proceso. Cual, de ser posible realizarlo en la sede tribunal, debe proceder a realizarse en audiencia en un juicio oral laboral, solo en el caso de que los lugares o personas o cosas sobre las que proceda se encuentren fuera del tribunal y no pueda ser llevado a presencia del juez, deberá realizarse esa audiencia y fuera del tribunal, pudiendo el juez de lo practique hacer constar en el acta respectiva algún resultado o en conciencia algún hecho ocurrido pertinente. Los medios científicos. Los medios científicos de prueba pues, no presentan regulación especial en el Código de Trabajo, razón por la cual, conforme al enunciado del 326 del Código de Trabajo para su crecimiento y sustanciación, pues lo encontramos del artículo 191 al 193 del Código Procesal Civil y Mercantil, pudiendo, por ejemplo, ser entre estos, puse un ejemplo, cálculos, relieves, reproducciones, fotografías de los objetos, documentos, lugares, así como radiografías, radioscopias, análisis hematológicos, patológicos, cintas cinematográficas, registros didácticos, fonográficos, versiones taquigráficas, comunicaciones telegráficas, radiográficas, cablegráficas y telefónicas. Entonces, así es como se puede encontrar lo que son los medios científicos de prueba. Ahora, vamos a lo que son las presunciones legales y humanas. En las presunciones, pues el Código de Trabajo, al igual a lo relativo que la prueba de medios científicos de prueba, no establece las pruebas de presunciones, por lo que al igual que las antes citadas,
se norma conforme a lo establecido en los artículos. ¿Se recuerdan que les dije cuáles eran? ¿Dónde encontramos las prescripciones legales de humanos? En el artículo 194 y 195. Exacto, muy bien. Lo encontramos en el artículo 194 y 195. Cuando hablamos en relación a las presunciones legales, las presunciones de derecho admiten prueba en contrario, a menos que la ley lo prohíba expresamente. Son admisibles para este efecto todos los medios de prueba cuando no exista un precepto que lo señale taxativamente. Y las presunciones humanas, pues la presunción humana solo produce pruebas que es consecuencia directa o precisa o lógica deducida de un hecho comprobado. La prueba de presunción debe ser grave y concordar con las demás rendidas en un proceso. Conforme el Código Procesal Civil y Mercantil, las presunciones pueden ser legales o humanas. En este caso podemos ver también el artículo 30, que hablamos en relación a lo que es la prueba, y lo que es el 353, ¿sí? Como los dos ejemplos que nosotros ya leímos anteriormente, ¿verdad? En relación a lo que son documentos, como la carga de la prueba, tiene que conocer la prueba. Entonces, son dos ejemplos que admiten prueba en contrario. Admite prueba en contrario no así las presunciones humanas, pero las presunciones humanas solo producen pruebas, son consecuencias directas y precisas y lógicas de la deducción de un hecho comprobado y puede ser claro y concordar con las demás rendidas en el proceso. Implica entonces la presunción humana que no es sola o aislada, sino que forzosamente debe ser una consecuencia directa íntimamente inferida de un hecho probado o de ser recordante de lo que es del contexto de las pruebas rendidas. Vamos con lo que es las pruebas extemporáneas, contrarias de derechos o las que son las impertinentes. Si hablamos de extemporáneas, es decir, que no fueron ofrecidas o lo que es aportadas oportunamente. Esto lo encontramos en el artículo 356. A este artículo me recuerdo que les pedí que le colocaran rechazo de pruebas, ¿sí? Contrarias a derecho. Dice contrarias a derecho es dentro de las cuales podemos citar la declaración de parte o reconocimiento judicial. Impertinentes, dentro de las cuales podemos citar el exceso de 4 testigos para probar un mismo hecho o cualquier medio de prueba que pueda que sea impertinente, ¿verdad? Como impertinente. Y las diligencias para mejor proveer. Esto lo encontramos en el artículo 357. Los tribunales de trabajo y previsión social tienen la facultad para practicar de oficio a instancia de parte una legítima ¿por cuántas veces? Una sola vez. Una sola vez. Antes de dictar sentencia. Entonces aquí me está diciendo que una sola vez antes de dictar sentencia y para mejor proveer cualquier diligencia de prueba pertinente que decretar que traiga a la vista cualquier documento o actuación que crea conveniente o ordene practicar de cualquier reconocimiento o avalúo que estime indispensable. La práctica de esta diligencia únicamente tendrá por objeto aclarar alguna situación dudosa y en ningún caso deberá servir para aportar prueba a las partes de un juicio y deberá practicarse dentro de un término que no exceda de 10 días. Entonces, antes de dictar sentencia, pues a la cual tiene algún tipo de duda en relación a algo que fue aportado, pues ella puede hacer la consulta, ¿verdad? Puede, en relación a los medios ya aportados, porque no se pueden agregar otros medios adicionales, y eso se puede hacer una sola vez, y el plazo que tenemos para hacerlo es que no debe exceder 10 días. ¿Sí? En la sentencia 359. Trámite para dictar sentencia. Recibidas las pruebas y dentro de un término no menor de 5 ni mayor de 10, el juez dictará la sentencia que implica la responsabilidad para el juez no haber dictado su fallo dentro del término
de 10 días antes indicado, ¿verdad? Entonces, en un plazo no menor de 5 ni mayor de 10, se debe realizar lo que es la sentencia. Pero ustedes saben que por la carga de trabajo, pues eso es un poco complicado realizarlo. Pero la resolución, ustedes saben, así como les dije con un decreto, ¿verdad? Si se presenta hoy con fecha 10, el memorial, aunque se haya resuelto en un mes, el memorial, la resolución, la fecha que lleva en la parte de arriba, ¿qué fecha debería de llevar? Pregunto. La fecha de hoy, licenciado. No debe exceder, que dice la ley del organismo judicial y el código de trabajo. 10 días 10 días para dictar un decreto. al decreto. 3 días. Vamos a ver. ¿Quién me lo puede fundamentar? Es el artículo 141, licenciada, de 24 horas. Ajá. Y según el código de trabajo, 320, ¿qué? ¿Qué les voy ayudando? 325. 25, sí. ¿Qué plazo tenemos? Ahorita les digo. Dentro de las 24 horas y los autos dentro de 3 días. Sí, muy bien, gracias a las dos compañeras y al compañero. Bueno, entonces, aquí me está diciendo entonces los decretos, ¿en cuánto tiempo se deben de resolver posteriormente a haber sido recibido un memorial? 24 horas. 24. ¿Los autos? 3 días. 3 días. ¿Sentencias? Perdón, ¿qué dijo? ¿Las sentencias? 15 días. Dice, si de 5 ni mayor de 10 días. ¿Pero qué me está diciendo a mí el código de trabajo? El código de trabajo. En el artículo 359 que estábamos leyendo, dice, en un término no menor de 5 ni mayor de 10, el juez dictará sentencia. Así es. Entonces, la sentencia laboral se halla sujeta a los requisitos comunes en todo acto procesal de tiempo y de forma. En el lugar donde esté presentado en el tribunal que conoce en el proceso, el tiempo hay pues, variantes, así por ejemplo, el artículo 358 del Código de Trabajo, que dice 358. Cuando el demandado no comparezca a la primera audiencia, pues recuerdan que hablamos de esto, sin justificación, y hubiera sido legalmente citado para prestar confesión judicial. Se recuerdan que la resolución de trámite nos nominó que debían de comparecer las partes en medios de pruebas y había una, vamos a ver, el 335, bajo apercibimiento, ¿verdad?, de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciera. Entonces dice, la parte que no comparezca en la primera audiencia sin justificación hubiera sido legalmente citado para prestar confesión judicial en la primera bajo los apercibimientos correspondientes, el juez sin más trámite dictará, ¿qué dice? 48 horas. Dentro de 48 horas. 48 horas. Entonces, pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre dictar una sentencia en 48 horas y dictar una sentencia entre 5 y 10 días? Se dictará sentencia dentro de 48 horas cuando no comparezca en primera audiencia. Muy bien, menciona su artículo 358 y se fundamenta con él, donde dice sin justificación, ¿verdad? Hubiera sido legalmente citado, no justificó, fue notificado y tenía que presentar confesión judicial en la primera, entonces automáticamente, sin más trámite, se declara sentencia y tenemos el plazo de las 48 horas, ¿verdad? Hay diferentes tipos o plazos de sentencia. Estamos hablando de la declarativa, la de condena, de estimatoria, sentencia decretada en un juicio por contradictoria y por rebeldía. La declaratoria, pues, es la sentencia que tiene por finalidad únicamente la declaración de carácter de tal relación, ejemplo de terminación de una relación laboral. La de condena es cuando se reclama el pago de vacaciones, no imputadas, entonces únicamente se concreta condenar al demandado al pago de prestaciones reclamadas si procediera.
Desestimatorias es cuando se reclama el pago de la indemnización por despido justificado y demandado prueba la causa justa por terminado el contrato al demandante, por lo tanto se desestima la pretensión del actor. Y la sentencia pues, da un juicio con contradictoria, es como por ejemplo el caso que mencioné anteriormente, ¿verdad? Que el demandado contraría lo afirmado por el actor, y en rebeldía es cuando pues pues no aparece, ¿verdad? Y quiénes son los sujetos dentro de una sentencia, entonces o los requisitos. Entonces estamos hablando que los sujetos, el procesista Jaime Guauso trata los requisitos de la sentencia y observa el siguiente orden. Primero son los sujetos, después son los objetos y por último la actividad, o sea, todo lo que se desarrolla dentro del proceso. En el orden comienza, por ejemplo, por el tiempo no quisiera hablar, ¿no? Primero está lo que es la demanda inicial, o sea, la argumentación de la demanda, después de la contestación de la demanda en sentido negativo, pero esto lo quiero guardar para la otra unidad, lo que es la formalidad de la sentencia, para que quede más claro uno y segundo, y para que no entre, por ejemplo, para que ustedes lo describan, por ejemplo, en la tercera serie, como o sea, las partes directamente de una demanda, en qué orden, porque a la hora de ya tener la sentencia, se sepa el contenido de la misma, porque vamos a ver el primer día de clase, cómo está dividida, qué encontramos, hasta dónde, y por lo tanto, qué encontramos, o sea, más o menos la formalidad de una sentencia, pero al menos los requisitos esenciales se los puedo poner, qué tipo de sentencia hay, cuál es la diferencia entre una sentencia que se dé en 48 horas, una que se dé en un máximo de 10, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar en relación a los términos del examen, ya que me quedan 9 minutos, ahorita voy, Leslie, para antes de que me vaya el tiempo, que no comiencen a su curso, el siguiente curso. Licenciada, gracias. ¿Cómo hago el examen? ¿Perdón? Eso tengo una pequeña duda. Ok, ahorita voy, Leslie, solo no quiero que se me acabe el tiempo porque vamos a hablar del examen. Solo tengo 9 minutos. En relación al examen, ¿cómo va a entrar? Siempre vamos a tener 3 series, el cual va a tener 40 puntos, ¿sí? Me voy a ubicar acá. Voy a entrar al claro. Con fecha 6 de marzo. Con fecha 6 de marzo se subió una guía de audiencias. Esta guía de audiencias pues, va a venir tres opciones. Puede ser, Dios me describa los pasos de una guía de audiencia. Voy a dar los ejemplos para que después al menos les apoyo porque son 40 puntos de examen. Al menos en la tercera serie les voy a dar 3 ejemplos y todo el 3 bien. En relación a esta guía de audiencia tiene la comparecencia, la actitud del actor, donde puede modificar, ampliar o ratificar. Las excepciones, cuáles se presentan antes de la contestación de la demanda y cuáles se presentan posterior a la contestación de la demanda. Si después viene la conciliación, si concilia de una forma total o concilia de una forma parcial. En los diligenciamientos de los medios de prueba, ¿cuáles son? Como mencionan acá. ¿Sí? Y en la parte de abajo, ¿cuáles son los tipos de resoluciones que se dan dentro del juzgado? Tipos de resoluciones, estamos hablando de decretos, o sentencias. Lo fundamentan con el código de trabajo, de igual forma con la ley de reglamento judicial. ¿Sí? Hasta le di la fecha donde está, 6 de marzo. Ahí encuentra usted la cuestión de audiencia.
Por fecha 18 de marzo. Estoy tomando nota. Sí, Lecda. Sí, Por licenciada. fecha 18 de marzo hay un cuadro que muy amablemente su compañero de una forma gráfica pues nos señaló todos los pasos del proceso laboral. Nosotros vimos la demanda, la primera resolución, con qué nombre conocemos la primera resolución, ¿verdad? Obviamente, por favor, en mi tiempo, yo entraba al examen señalando cada uno de los puntos sin código. O sea, y tenía que escribir y saberme los pasos. Pero puede ser que yo le deje entrar su código. ¿Sí? Entonces, usted sabe que la demanda es el primer paso. La primera resolución, ¿en qué artículo la encuentra? Página 136 creo que está. 36, si no estoy mal. por ahí. 35. ¿Sí? ¿Estamos? Después viene la primera comparecencia. Actitudes del actor y actitudes del demandado. Entonces, por favor, si es tan amable, usted me va a fundamentar, por ejemplo, lleguemos a un consenso. Las excepciones les enseñé a fundamentar tanto con lo que es nuestro código de trabajo como con la ley adjetiva, el código procesal civil y mercantil. Aquí, en la tercera parte donde dice primera audiencia, comparecencia, después usted sabe que en la comparecencia viene la actitud del actor. ¿Qué es? ¿Y cómo puede usted fundamentar la actitud del actor? Las actitudes del demandado. ¿Qué pasa si no comparece? Hablamos de la excusa, ¿sí? Sin excusa ya vemos que hay de la sentencia, ¿sí? Vale. Entonces, aquí están los pasos. Lleguemos hasta... Rita, perdone, ¿está mostrando la pantalla o no? Hasta... No se la estoy presentando, ¿verdad? Pero vamos a ver. No. Ya solo me quedan 3 minutos. Y no tienen que entrar por eso les... Váyase a la fecha 18 de marzo, si no lo puedo instalar. Váyase a la fecha 18 de marzo. ¿Ya? Ahí encuentra el documento, la fecha 18 de marzo. Encuentra la demanda, primera resolución, la primera audiencia, que son las actitudes de demandado que acabamos de ver en la guía, ¿sí? Después, ¿qué pasa si no comparecen? También lo vimos. Las excepciones, que ya la vimos. Auto para mejor proveer y lo que es la sentencia. Hasta ahí, nada más. ¿Estamos? Eso es si los pusiera a hacer el esquema. Obviamente, van a entrar al examen con su código de trabajo. Por favor, les voy a pedir algo. No quiero códigos concordados o comentados. Necesito su código de trabajo. ¿Sí? Esto es por el que usted va a entrar a su examen técnico profesional. A ese es el código que yo necesito. ¿Sí? Vale. Esa es la opción 1, la opción 2 y la opción 3. Se me ocurrió el día del examen yo pueda proyectar una audiencia, pero eso sí me da miedo porque tal vez no todos tienen el aqueo de poder escuchar todavía a un 100 o 90%, pues cada paso o cada fase o qué dijo o qué se desarrolló
dentro de la audiencia. Ahí sí, esta serie sí me daría un poquito de pena, porque no sé cómo les vaya a ir. Pero me enfoco más a la primera y a la segunda. ¿Sí? ¿Pero por qué ponen esas caras tristes? Un minuto para que Licenciada, pero eso esto que nos está explicando es solo para la tercera serie, adicional a las otras dos series, que son preguntas directas y manejo de código, ¿correcto? La primera serie es pregunta directa, porque yo no lo hago todo parejo, porque puede ser que obviamente pues, no memoricen todo, ¿verdad? Obviamente, pero se recuperen en la segunda serie, que es un manejo de código, ¿sí? Y la tercera serie, que me da un desarrollo de una guía, de una audiencia, o ya sea que me den el esquema, o ya sea que yo ponga una audiencia y ustedes escuchen, pero más me enfoco en la primera y en la segunda, ¿sí? Acuérdense que ustedes son abogados, están a 3 escalones de cerrar su carrera. Entonces, este es un reto y es un reto para valientes, ¿ya? Son 40 puntos. Por supuesto, claro, Melanie. Miren, les voy a decir algo. Anotaciones me refiero a que usted hace el llamamiento a un artículo, pero no me va a escribir una definición en un código, ¿verdad? De eso no se trata. Claro, usted puede entrar a su código porque usted va a entrar a una audiencia y se va a saber defender. Claro, usted puede entrar sin ningún problema. A lo que me refiero es leyes comentadas. Alguien llevaba un código comentado y de verdad creo que no sabe ni siquiera en dónde está situado porque debe llevar su código de trabajo, el cual va a entrar en su examen privado. Este es el código que usted ya está preparando aquí a un año prácticamente, ya casi un año, de que usted vaya a cerrar, ¿sí? Entonces, realmente este examen no es difícil, pero sí se refiere a, el propósito es que usted estudie, ¿sí? Bueno, son 40 puntos, chicos, les deseo lo mejor. Yo sé que Solo otra consultita. Las preguntas directas y el manejo de código serán solo de lo que vimos, esta segunda unidad, o como nos había comentado también de la primera y segunda. Así es, primera y segunda. Uno. Y segundo, por favor, en orden las preguntas, porque me colocaron en el examen anterior, pregunta 10, pregunta 5, pregunta 3, pregunta no jóvenes. Hay un orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso lo enseñaron en primaria. No 5, no 10, no 1, 2, 2. Por favor, si no, están malas. Y una vez se los digo. Chicos, ya nos pasamos. Díganme. Buenas noches, licenciada. Disculpa una pregunta. ¿Habrá asistencia el día de hoy? No, o asistencia no te preocupes. Muchas gracias, licenciada. Yo no sé. ¿Habrá algún cuestionario con que nos puedan apoyar? Disculpe. No hay cuestionario. Por eso compartí las presentaciones, por eso compartí el material y lo compartí para que ustedes lo puedan tener. ¿Sí? Gracias, licenciada. Ok, bye. Entonces les deseo lo mejor, suerte, yo sé que ustedes pueden. Y si ustedes están estudiando aquí, es porque ustedes quieren graduarse como abogados. Esa es la intención. ¿Sí? Licenciada, y un trabajo no nos podría dejar, que nos apoye en ese sentido. Es un examen, ¿sí? No, yo le digo un trabajo, o sea, como hacen los demás catedráticos, como tienen libre cátedra ustedes, o sea, que nos pudiera apoyar con un trabajo adicional, no estoy viendo. O sea, en el sentido que, por decirle, hay catedráticos que nos dicen el examen va a valer 30, ¿va? Y hay un trabajo de 10 puntos. Yo abogo por los compañeros que tal vez no se atreven a hablar o a decir, pero yo considero, ¿va? Que nos pudiera apoyar con eso. A mí me fue mal. Yo saqué 14, le soy sincero. Mire, pues chicos, eso lo vamos a ver para el examen final. Sí, ahorita usted concéntrese y usted tiene que sacarme mínimo 35 puntos en ese examen. ¿Sí? Estudie eso, usted puede. Nada es imposible. Gracias, licenciada. Va, ok. Gracias, Ligda. Feliz noche. Gracias, Ligda.